Vamos, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 27 de agosto del año 2024. Prácticamente ya estamos a 4 días de que se cierre 3 días, miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días para que cierre este octavo mes y entremos al noveno mes. Septiembre creemos que va a ser un mes bastante intenso por lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, el- las elecciones en noviembre 5 y todo lo que hemos venido viendo, anunciando, enseñando y todo lo que están preparando para este, estas votaciones. Porque quiero recordarle que de aquí se desprende todo lo que tiene que ver con un nuevo orden mundial. Es la plataforma del nuevo orden mundial. Verdaderamente debo recordarle que estamos como en los días de Sodoma, estamos como en los días de Noé. Estamos en un tiempo crucial, en un tiempo clave, en un tiempo en donde debemos de apegarnos al temor de Dios, a su palabra, a la comunión con su espíritu, porque estamos en un tiempo de perversión, en un tiempo de corrupción, estamos en un tiempo donde pulula el pecado en los aires y cada día esto va a ser más fuerte y nosotros como hijos de Dios debemos de no soltarnos de la mano del Señor porque los tiempos que se avecinan son cada día más fuertes. Yo quiero en esta noche, algunas veces cuesta un poquitito poder compartir temas como estos, pero es importante porque de alguna manera nos hace recordar que Dios ha sido bueno con nosotros y que hay muchas maneras de cómo agradecerle. Yo siempre he dicho que todo lo que el Señor ha hecho, no hay manera de cómo poder pagarle, no hay manera. Pero sí hay miles y miles de maneras de cómo agradecerle. Y creo que estamos en un tiempo y en medio de una generación mal agradecida. Es tan asombroso ver cómo Dios ha sido bueno. El Señor Jesús dijo, solamente hay uno bueno, dijo mi Padre. Y verdaderamente, si le damos un vistazo a nuestra vida cristiana, nos damos cuenta que verdaderamente Dios es bueno. Y lo único que Él quiere de nosotros es que al estar agradecidos con Él, nos apeguemos a su palabra, sus mandamientos no son gravosos, su carga no es pesada, perdón, su yugo es ligero, su carga no es pesada. Y David en el Salmo 100 nos dice, entraré por sus puertas con acción de gracias. Y es que él sabe que al Señor le agradan los corazones agradecidos. Y hay muchas maneras de decirle al Señor, gracias, gracias. Quizá aquí en Carolina del Sur, quizá lo he dicho una o dos veces, pero acostumbraba en San Diego cada vez que entrábamos
al tiempo de la adoración. Me recuerdo que le decía al pueblo, solamente necesitas recordar uno de tantos favores que el Señor te ha hecho, agradecerle y eso va a abrir el corazón de Dios para que Él descienda y ministre tu vida. Creo que ejemplos de gratitud los vemos muchos en la Escritura, pero me recuerda aquel leproso de los 10, solamente uno volvió, usted conoce la historia, y se postró delante de él para darle gloria a Dios. En una manera de gratitud a Dios. En veces me ha tocado, conocí a una de que eran mis ovejas, por usar ese término, mis ovejas, ¿verdad? O sea, yo la pastoreaba en San Diego. Me recuerdo que le quitaron uno de sus pechos, y luego le quitaron el otro. Tenía un hijo, era una madre soltera, tenía un hijo como de 16 años, si mal no recuerdo, 15, 16. Y un día se desapareció en la congregación. Quizá pasaron varios años, unos 4, 5 años, si mal no recuerdo. Y me la encontré en una tienda y ya le pregunté, oh, qué gusto verla, nunca se despidió, ¿cómo está? Qué bien, me da gusto verla. Y la primera pregunta que le hice es, ¿dónde se congrega? Y me dijo, no, pues la verdad que no me congrego, desde que dejé de congregarme con usted, no me congrego. Y le digo, ¿y cómo está? Bien, dice, me casé, imagínense. Ya era cuarentona, por usar esa palabra. Tenía arriba de 40 años y le habían quitado sus dos pechos, un hijo entre 15 y 16 años, y me dio gusto saber que se había casado con un agente de migración. Me dijo, me tiene mi casa, me tiene mi carro, no trabajo, vivo bien, en fin, ¿no? Le dije, oh, qué bien. Le dije, o sea, está bien, su casa propia, su carro, cómo está su hijo, bien, está bien, estudiando, etcétera, ¿no? Y le dije, ¿cómo es la vida, verdad? Le dije, Dios le da la oportunidad de tener una vida normal, un matrimonio, su casa propia, no trabaja, vive bien, y usted se dejó de congregar. ¿Será que en realidad el Señor no merece que al menos el domingo vaya a agradecerle a Dios todo lo bueno que ha sido? Pero bueno, me despedí, Dios la bendiga y bueno, quién sabe qué haría. He conocido gente, amados hermanos, que Dios ha sido inmensamente bueno. Les ha hecho un milagro, los sacó de la cárcel, los levantó de una cama de un hospital donde ya prácticamente estaba desahuciado, les concedió la petición que tenían, etcétera. Y sin embargo, nunca se han vuelto a darle las gracias a Dios. Y el peligro, hermano, de ser agradecidos, o el peligro de ser mal agradecidos, perdón, el peligro de ser mal agradecidos es muy peligroso en esta generación, porque el ser mal agradecido
es prácticamente el sello de una declaración en donde a Dios no se le honra como lo que es. Aparte de ello, eh, no se le honra como es, ni tampoco se le da gracias por lo que así todo lo bueno que nos ha dado. Prácticamente el no ser agradecidos con Dios es no honrarlo como lo que es. No ser agradecido es la cherry del pastel, como dicen, pero no es reconocerlo como Dios. Si no se le reconoce como Dios, no se le honra como Dios. Y si no se le honra como Dios, ¿para qué darle gracias? El tema de esta noche es las consecuencias de una generación mal agradecida. Y es delicadísimo. El Espíritu me hizo sentir en mi espíritu que es peligroso, porque ser mal agradecido es no honrarlo como lo que es. Es como el leproso que el Señor lo limpia, se regresa y se postra a darle gloria a Dios. Y creo que David tenía una costumbre de entrar seguido al templo a darle gracias a Dios. Entraré por sus puertas con acción de gracias. Era lo primerito que David hacía, entrar al templo a darle gracias a Dios. Esa era su primera ofrenda, darle gracias a Dios. Las consecuencias de una generación malagradecida, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Oiga lo que dice, pues aunque conocían a Dios por medio de lo creado, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Si usted le da una miradita a cómo está el mundo ahora, el mundo está como está, no por el pecado. Oiga lo que le estoy diciendo. El mundo está como está, no por el pecado. El mundo está como está porque se alejaron de Dios, rechazaron a Dios, rechazaron el sacrificio de Cristo y al rechazarlo le abrieron una puerta al pecado de tal manera que entró el pecado de, de una manera tan fuerte como lo vemos ahora. Eso es como ponerle de ejemplo lo que pasó en el huerto. ¿Qué fue lo que hizo que echaran al hombre del huerto? No fue el pecado, fue la desobediencia, fue el no honrar a Dios
y a su palabra. Al no hacerlo, toman del fruto prohibido y los echan del huerto. Y Dios se aleja de ellos. Mire, amado hermano, aquí en este pasaje hay algunas cosas que son dignas de que las consideremos. Y una de ellas dice el verso 18, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Sabemos que están censurando toda la verdad y que la mentira está tomando el primer lugar. Pero eso no habría problema si la verdad se centrara solamente en todo lo que concierne a, a la vida del hombre en esta tierra en cuanto a la información por medio de las diferentes vías como las plataformas de informática, los periódicos, las noticias en televisión, en radio, etcétera. Pero el verdadero trasfondo de esto es la restricción del evangelio y por ende del sacrificio de Cristo. Porque si el diablo lo que busca, y el Señor lo reprenda, no es solamente tener a la gente desinformada de todo lo que está pasando, sino tenerla desinformada en cuanto a las verdades del Evangelio. Es por eso que muchos de nosotros, los predicadores, estamos censurados en, en algunas plataformas, especialmente en YouTube. ¿Por qué? Porque al hablar la verdad, todo ese sistema de algoritmos que manejan automáticamente nos censuran. Si usted toca el tema del nuevo orden mundial, si usted toca el tema de homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, si usted toca el tema de fraude electoral, si usted toca el tema del COVID, que fue creado, que la gente está muriendo de paros cardíacos, etcétera, por las vacunas, todo eso es censurado a tal grado que Mark Zuckerberg, me parece, el dueño de Facebook o de Meta, como le pusieron ya, ahora se retracta y dice que sí, que él participó en la censura en cuando estaba lo fuerte del COVID. Entonces, el problema con esta generación no es, hermano, que estén censurando la verdad de todo lo que está aconteciendo en lo político y la economía, sino el enemigo va detrás de la censura del Evangelio, lo cual ya empezamos a verlo, que están censurando predicadores por hablar de todos estos temas que le mencioné antes. Pero al final de cuentas, también van a censurar a todos los predicadores. Ya el día de ayer comentaba en el estudio que meten presos a predicadores mientras a los musulmanes hasta los protege la misma policía. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo con todo el desenfreno sexual que hay es precisamente porque ya se metieron al terreno para censurar el Evangelio y para censurar el sacrificio de Cristo, para negar el sacrificio de Cristo, porque el enemigo sabe que si logra hacer eso, mucha gente va a desconocer la vía de escape para salvación eterna. Y muchos que no tienen el conocimiento de sacrificio de Cristo van a parar en el lago de fuego. Entonces, una de las cosas que yo estoy viendo primero en esta generación mal agradecida es que restringen la verdad del Evangelio y por ende el sacrificio de Cristo.
Usted sabe que los musulmanes dicen que quien murió en la cruz no fue Jesús, sino fue Judas. Fue Judas el que murió en la cruz. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, automáticamente están ellos censurando la verdad del Evangelio, el sacrificio de Cristo. Otra de las cosas que dice en el verso 21 dice, aunque conocían a Dios, repito, por medio de lo creado, no le honraron como a Dios. O sea, no tienen a Dios en el lugar que le corresponde. Honra es posición. Dios para ellos es como cualquier hombre. Jesucristo es, usted sabe que hacen, hasta mofa hacen en los desfiles gay, desfiles del orgullo gay, hacen hasta mofa del sacrificio de Cristo. En otras palabras, no lo tienen en la posición que Él está. Ellos ven a Jesús como cualquier hombre. Ellos a Dios no lo tienen en el lugar que Dios está. Al contrario, aunque por medio de lo creado saben que existe un creador, ellos prefieren mejor cuando reciben un beneficio darle gracias al universo. La gran mayoría del movimiento LGTBQ dice gracias universo, como diciendo no le tengo que agradecer a Dios, esto vino de algo, de algún lugar del universo y tengo que agradecerle. ¿Por qué? Porque aunque conocían a Dios, dice Romanos, no le honraron como a Dios. Lo conocían por medio de lo que no le honraron como a Dios. O sea, Dios para ellos es cualquier cosa. Dice, no le honraron, dice, como a Dios, ni le dieron gracias. El hombre no se pone a pensar que en las manos de Dios está su estadía en esta tierra. Algunas veces uno se pregunta por qué Dios no los mata, por qué no los destruye, porque Dios es Padre, pero les da tiempo para que se arrepientan. Eso es como cuando hay una ancianita o un anciano donde dicen los familiares, oh, es que tiene 95 años y todavía está vivo. Porque Dios lo tiene vivo, sí, pero Dios lo tiene vivo no porque se lo merezca, sino porque Dios no quiere que se vaya a condenación eterna y le extiende los años con tal a ver si se arrepienten, pues. Algunos quizás se arrepienten, otros quizás no. Pero yo estoy viendo una generación mal agradecida. Y no solamente allá afuera. Porque si hablamos de la lluvia, si hablamos del sol, si hablamos del alimento, si hablamos del trabajo, si hablamos de la salud, es Dios la fuente. Es Dios y sin embargo, para ellos, muchos se atribuyen lo que han obtenido a su trabajo, a su estudio. Diré trabajado, pero barbaridad. Y esto, la mentalidad de Nabucodonosor, ¿verdad? Esto es lo que he construido cuando vio la gran Babilonia. Le vino un juicio. ¿Por qué? Porque se atribuyó él lo que Dios le había permitido hacer. O aquel hombre que dice, alma, muchos bienes tienes, bebe, come, bebe, gózate, regocíjate. Dice, para muchos años. Tenía, según la mentalidad, todo lo que había acumulado para muchos años. Y viene la voz divina y le dice, necio, hoy vienen a reclamar tu alma. Porque el hombre no se pone a pensar que en las manos de Dios está la muerte y la vida. No se ponen a pensar que lo que tienen es porque Dios les ha permitido tenerlo, aunque algunos el diablo es el que se los ha dado, pues. Pero ya con solamente decir el respirar, cuánta gente,
está saludable y prefiere invertir horas y horas en el gimnasio que irse a sentar a una iglesia a darle gracias. Por eso le ponía de ejemplo a esta hermana y muchas más que conozco, que Dios les ha hecho grandes favores, les ha hecho un milagro, los ha sanado de sida, de cáncer, los ha resucitado incluso y se alejan. ¿Por qué? Porque no son agradecidos, no se ponen a pensar que si el Señor decidiera hoy se mueren y se acabó, a condenación eterna. La gente afuera no se pone a pensar que el sacrificio de Cristo les está dando la oportunidad de irse a una salvación eterna. Y sin embargo, como no les interesa, no les interesa. Ellos piensan que Dios no tiene poder sobre sus vidas, piensan que Dios no se debe meter en sus vidas, no les interesa saber de Dios, ellos sencillamente son mal agradecidos. Sigue diciendo el verso 25, cambiaron la gloria de Dios por la mentira. En otras palabras, decidieron mejor adorar imágenes, adorar ídolos de madera, de barro, de plata, a tal grado que es tan asombroso, van a venir todos los juicios que nos muestra Apocalipsis, y todavía dice, y los hombres no dejaron de adorar sus ídolos de madera, de plata, de oro, de barro, de piedra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cambian la verdad de Dios por la mentira. Cambian la gloria de Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible. Y muchas veces prefieren adorar más, honrar más a hombres, líderes espirituales, aún dentro del cristianismo. Aún dentro del cristianismo hay un salmo que dice que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Yo creo que a los ministros, los predicadores, hay que tenerlos en alta estima, hay que honrarlos, pero no más que a Dios, no más que a Dios. Y claro, cuando deciden honrarlo más que a la palabra, pues están honrando más al hombre que a Dios, porque Él es la palabra. Están honrando más al hombre que al Señor, porque Él es la palabra. Hay gente que está en lugares donde les hablan mentiras. Saben que hay muchas cosas que no tienen su base bíblica y sin embargo, como aman mucho a sus ministros, a sus apóstoles, ahí están. ¿Por qué? Porque honran más al hombre que a la palabra. En otras palabras, honran más al hombre que al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Prefieren cambiar la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por la imagen de un hombre corruptible. Honran más a sus líderes espirituales. Ahorita estamos viendo que honran más a sus gobernantes. Honran más a los gobernantes. Honran más a los hombres que quieren establecer un nuevo orden mundial en vez de honrar a Dios. Honran más a artistas, a deportistas, a científicos, etcétera. Y cambiaron la gloria de Dios, dice el verso 25, por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En otras palabras, se puede parar uno en la calle a hablarles la verdad del Evangelio, del sacrificio de Cristo, y hay gente que lo rechaza. Hay gente que no quiere saber nada del Evangelio, ni del sacrificio de Cristo. A ellos les gusta la mentira. Todas las religiones que les hablan de un Dios que ni siquiera sus líderes conocen. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y el verso 25 dice también que adoraron a la criatura en vez del Creador. Ahí dice, adoraron a la criatura en vez del Creador. Por eso hay culto a los animales. En India están muriendo de hambre y no se comen las vacas porque es sagrada, tal grado que se toman hasta los miados
los orines de las vacas, porque según los va a sanar. Pero dice el verso 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. No honran a Dios, pero honran el universo, honran el cambio climático. Por ejemplo, para los musulmanes dice que es más importante la tierra que el hombre. Para ellos tiene más valor la tierra que el hombre. Por eso, como sabemos que el anticristo viene de ellos, entonces se centran en el cambio climático, porque quieren proteger la tierra, aunque quieren destruir a todos los hombres, para quedarse ellos solamente con la tierra, según ellos. Pero mire, amado hermano, todas estas son, podríamos decir, elementos, podríamos decir, son ingredientes o son cosas que solamente evidencian que hay una generación malagradecida. Restringen la verdad para darle paso a la mentira. Sabemos que el padre de la mentira es el diablo. O sea, prefieren mejor honrar al diablo, honrar las tinieblas que a Dios. Aunque conocían a Dios por medio de lo creado, para ellos Dios no es nada. El sacrificio de Cristo no es nada, tan grado que se burlan. Son malagradecidos porque no se dan cuenta que tienen vida porque Dios les está extendiendo los años para que se arrepientan. Está dando la oportunidad. Prefieren adorar líderes espirituales, gobernantes, artistas, deportistas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, no quieren saber la verdad del Evangelio, pero quieren saber. Escuchan todas las mentiras. Y creen las mentiras. Creen las mentiras. Adoran a la criatura en vez del Creador. No les interesa reconocer a Dios. O sea, no lo honran como lo que es. Para ellos Dios es cualquiera. Para ellos Dios es como cualquier ser humano. Entonces vienen las consecuencias. Dice en el verso 24, por consiguiente, dice, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Y eso me habla a mí de un desenfreno sexual. ¿Por qué está eso? ¿Por qué hay tanto desenfreno sexual? La versión Martín Nieto dice, por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad, dice, de forma que ellos mismos degradan sus propios cuerpos. La versión lenguaje sencillo dice que Dios los ha dejado hacer lo que quieran, o sea, Dios no interviene. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Y la versión Nueva Reina Valera, edición 1990, dice, por eso Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Luego dice también el verso 26 que Dios los entregó a pasiones degradantes. Los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, pero también los entregó a pasiones degradantes. Como diciendo, ¿quieren vivir así? Vivan así. El LGTBQ, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Dice, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con hombres, dice, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. ¿Pero a qué se debe? ¿A qué se debe que llegaron a tal grado en donde Dios dice, ok, ¿quieren vivir así? ¿No quieren un evangelio que les enseñe una vida de moral con principios? ¿No quieren que se les enseñe de santidad? ¿No quieren que se les
renueve, regenere, restaure, transforme, santifique su vida. No quieren un cambio de vida. Está bien, entonces si yo para ustedes no soy nada, entonces ¿para qué me meto en sus vidas? Dice Dios. Así que Dios los entrega a la impureza en la lujuria de sus corazones. Por eso es que vemos un desenfreno sexual a nivel mundial. Dios Dios los entrega a pasiones degradantes, dice el verso 26. Y el verso 28 dice, como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. O sea, las consecuencias son fuertes, porque Dios los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones. Por eso vemos la depravación sexual que hay. Pero Dios los entrega a pasiones degradantes de tal manera que los hombres dejaron de tener relaciones con hombres y las mujeres, perdón, los hombres dejaron tener relaciones con las mujeres y se entregaron en la lujuria, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque Dios los entregó. O sea, Dios se entendió como dice, está bien, es lo que ustedes quieren, adelante. Ustedes no quieren saber de un Dios que les enseña principios morales, que les hable de santidad, que les hable de una regeneración, que les hable de una renovación, que los cambien en un hombre nuevo. Entonces Dios dice, está bien, eso es lo que ustedes quieren. Entonces Dios los entrega a la lujuria de sus corazones, los entrega a pasiones degradantes y los entrega a una mente depravada, en donde muy pronto vamos a ver la aprobación de la pedofilia. Eso es lo que viene. Ya primero aprobaron las drogas, luego aprobaron el LGTBQ, luego viene la aprobación de la pedofilia, porque los musulmanes creen eso. ¿Por qué cree que se han desaparecido tantos niños? ¿Por qué se desaparecen? Nunca, nunca en la historia se han desaparecido tantos niños como en este tiempo. A tal grado que ahora descaradamente se los roban y se los arrebatan a la gente en las tiendas o donde estén. ¿Por qué? Porque son usados para comercio sexual, son usados para sacrificios satánicos, son usados para venta de miembros. Entonces, una corrupción terrible, pero Dios los entregó a la lujuria de sus corazones, Dios los entregó a pasiones degradantes y los entregó a una mente depravada. En este último, cuando dice que Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, la versión al día dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. O sea, no valía la pena. O sea, para qué vamos a escuchar de Dios? No vale la pena tomar en cuenta lo que Él nos quiera enseñar. La versión oso dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta. O sea, pensaban, yo, no, no nos parece, no, no estamos de acuerdo que Dios nos enseñe de una vida fuera del pecado. No, nosotros lo queremos hacer lo que queremos. La versión lenguaje sencillo dice, y como no han querido tener en cuenta a Dios, o sea, no queremos saber de Dios. No nos parece saber de Dios, no nos importa el sacrificio de Cristo, no nos importa Dios, es más, Dios es como cualquier hombre, no vale la pena. No vale la pena lo que Él quiere enseñarnos. La versión palabra de Dios para todos dice, ya que la gente creyó que no era importante. O sea, no es importante comunicarle a Dios. No es importante preguntarle. ¿Para qué le vamos a preguntar? No es algo que valga la pena. No estamos de acuerdo. No nos parece. Es más, no queremos. No es importante para nuestra vida Dios. La versión Reina Valera dice, como ellos no aprobaron es, no, no vamos a, no estamos de acuerdo, pues, no lo aprobamos, que Dios nos enseñe.
La versión latinoamericana edición 95 dice, ya que juzgaron inútil conocer a Dios. O sea, es inútil. O sea, que Dios nos enseñe de qué nos va a servir lo que nos enseña. Es una pérdida de tiempo ir a la iglesia. Eso es inútil, no nos va a servir de nada, no nos beneficia de nada el que Él nos enseñe el camino del Evangelio. Una versión en inglés contemporánea dice que ellos rechazaron. Para ellos ni siquiera vale la pena pensar acerca de Dios, porque no es algo que les beneficie según ellos. Es inútil, no vale la pena, no nos parece, es una pérdida de tiempo. Es como cuando la gente dice, no, es que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo, te vas y te sientas 2, 3 horas ahí. Para ellos eso no tiene tiempo. Esa es evidencia de un corazón mal agradecido. Yo conozco gente que para ir a la iglesia camina horas. Hay gente que con tal de ir a aprender de Dios en veces tiene que tomar hasta un avión. El Nuevo Testamento, Arca Fernández, dice, como no les interesa conocer a Dios, Dios lo deja a merced de su mente depravada. Imagínense. ¿Por qué? Porque Dios ha buscado medios, formas. Incluso Mateo 24 dice que habrán hambres, pestes, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrán guerras, etcétera. Dice, y todo esto es necesario. ¿Por qué? Porque Dios busca formas de cómo llamarle la atención al hombre para que el hombre levante su mirada hacia Dios, pero al hombre no le interesa. Y entonces Dios dice, bueno, como prefieren restringir la verdad del Evangelio, la verdad del sacrificio de mi Hijo, ustedes, aunque por medio de lo creado yo se los hice evidente dentro de ustedes no me quieren honrar como a Dios. Yo para ustedes soy como cualquier hombre, cualquier cosa. O sea, no valgo la pena. Son malagradecidos porque todo lo que tienen, todo lo que viven, es por mí. Es como el pueblo de Israel. Dice que Israel no sabía que el vino, el aceite, el mosto y el trigo que ellos le ofrecían a Baal, era Dios quien se los daba. Ellos no saben, los hombres piensan que es por su trabajo, que es por su estudio. Si Dios les quisiera cerrar la puerta, se la cierra y nadie la abre. Pero Dios muchas veces también, para ver si son agradecidos, les permite incursionar y graduarse o ser efectivos en un deporte, pero no levantan su mirada a Dios y hacen planes sin Dios y piensan que ellos deciden cuándo morir. Imagínense ahorita lo que están haciendo en China. Sacan miembros de las personas vivas, las sacan, se las implantan ellos porque son miembros más jóvenes, según ellos, para alargar sus días. Pero ellos no saben que en realidad su vida pende de un hilo antes de que se rompa el hilo de plata, dice Eclesiastés. Porque si ese hilito se rompe, se desprenden de esta tierra. No se dan cuenta que el mucho ejercicio no alarga la vida. No, yo conocí un pastor que hacía ejercicio, corría kilómetros y luego corría más y le dio un ataque cardíaco jugando fútbol. Se supone que debía de aguantar más, pues, y sin embargo, por todo lo que corría y sin embargo,
Eh, todo lo que corría no tenía condición para jugar fútbol, imagínense. Estaba muriendo de un ataque cardíaco. Porque mucha gente piensa que la comida, que el ejercicio, pero la vida del hombre no depende de la comida ni del ejercicio, depende de Dios, de Dios. Son malagradecidos. Este mundo es malagradecido. Aquí en Estados Unidos llegó a ser la potencia mundial número uno, la potencia mundial. Y sin embargo, la gran mayoría de sus gobernantes, la gran mayoría de los que están en lugares de gobierno, no les interesa a Dios. Prefieren honrar a los que quieren censurar el Evangelio, prefieren honrar a sus líderes, aunque están bien torcidos y diabólicos, porque cambian la gloria de Dios por la imagen de un hombre corruptible. Hay que honrar a los hombres, sí, pero no más que a Dios. Hay que honrar a los ministros, sí, pero no más que a la palabra. Porque repito, hay quienes están en un lugar en donde les enseñan cosas que ni siquiera están en la Biblia y la gente lo sabe, pero como aprecia y quiere mucho a sus líderes, prefiere mejor honrar a sus líderes, gobernantes, artistas, deportistas, científicos, etcétera. Cambian la verdad de Dios por la mentira. No les interesa saber la verdad del Evangelio, no les interesa saber la verdad de Cristo. Y al final adoran mejor a la criatura, ídolos de madera, de plata, de barro, de oro, de piedra, lo que sea, en lugar del Creador. Pero ellos decidieron no reconocer a Dios. Oiga bien, no es que decidieron no conocerlo, porque lo conocían por medio de lo creado, porque Dios se los hizo evidente dentro de ellos, sino con todo y eso, ellos decidieron no reconocerlo. Y entonces Dios los entrega a la impureza en la lujuria de sus corazones. Dios los entregó, dice el verso 24, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y entonces, al cambiar la verdad de Dios por la mentira y servir a la criatura en vez del Creador, Dios los entrega a pasiones degradantes porque las mujeres cambian la función natural, ahora son mujeres con mujeres. Entonces Dios los entrega a pasiones degradantes. Y como ellos no reconocieron a Dios, aunque sabían de Dios por medio de lo creado, Dios los entregó a una mente depravada. Imagínense cómo está el mundo ahorita. Un desenfreno sexual total. Pasiones degradantes, LGTBQ, homosexualismo, lesbianismo. Dios los entrega a una mente depravada. Pero, ¿por qué todo eso? Porque es una generación mal agradecida. No se ponen a pensar que a través del sacrificio de Cristo, Dios les está abriendo la puerta de escape. Y no la quieren, no lo quieren. Al contrario, se burlan. No quieren saber de Dios. No les importa saber de Dios. No aprueban, según ellos, saber de Dios. Juzgan inútil, como dijeron, ¿de qué nos sirve? No nos interesa conocer principios morales, ni, ni de santidad, ni de regeneración, ni de renovación. Y por eso le decía, es bien peligroso cuando nosotros como hijos de Dios somos malagradecidos con Dios. Es peligroso, porque el ser malagradecido con Dios, para mí en lo personal, es un sinónimo
de restringir la verdad divina, para mí el ser mal agradecido es inclinarme por la mentira. Para mí el ser mal agradecido es no honrar a Dios, no reconocer a Dios. Y eso es peligroso, peligroso. Porque sí me ha tocado lamentablemente ver gente que por no honrar a Dios como lo que es, no reconocer lo que es Dios y no reconocerlo como Dios, les ha hecho ser mal agradecidos. O por ser mal agradecidos, no le honran ni le reconocen. Y las consecuencias son fatales, fatales. Porque si no lo honran como Dios, ni lo reconocen como Dios, implica que no quieren saber de lo que Dios les enseña tocante a la vida y al modelo que Jesucristo nos dejó. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y entender que los predicadores, hablo de esos que verdaderamente aman y temen a Dios, lo que buscan es que el pueblo esté bien, honrando a Dios, reconociendo lo que es Dios y que sean agradecidos. David lo tenía presente. Cada vez que David iba al culto, él decía, entraré, Salmo 100, entraré por sus puertas con acción de gracias. Esa es la primera ofrenda que debemos de llevar nosotros como hijos de Dios a la iglesia. Gracias por mi trabajo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por la petición que me contestaste, gracias por la promesa cumplida, gracias porque me libraste de esto, gracias porque me diste aquello, gracias por... Es la primera ofrenda que tenemos que llevar. Porque Dios ha sido inmensamente bueno con nosotros. Y no hay manera de pagarle, no hay manera de pagarle. Ni su presencia, ni su unción, ni su revelación, ni su respaldo, ni la gracia, ni la revelación, ni la autoridad, nada de eso podemos pagar. Pero sí hay miles de maneras, pueblo bendito, de agradecerle todas sus bondades. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Esta noche, si hubiera alguien que no conoce a Jesús, esta podría ser tu noche, o mejor dicho, esta es tu noche, como para que tú te vuelvas a Él y le digas, Señor, hoy te reconozco como mi Salvador, te recibo como mi Salvador. Quiero ser agradecido contigo. Quiero ser agradecido por tu sangre derramada. Quiero ser agradecido porque llevaste en esa cruz mi enfermedad, mis pecados y toda maldición que pesaba sobre mí. Y me abres la puerta a una gama de bendición. Hoy yo te confieso como mi Salvador, dile. Necesito tu sangre sobre mi vida, que me limpie. Necesito tu perdón, que me otorgue la vida eterna. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, está siendo mal agradecido. Estás siendo mal agradecido. Y eso te puede traer consecuencias fatales. Porque es señal de que no le honras como a Dios, ni lo reconoces como a Dios. Estás siendo mal agradecido. Vuelve a ti a Dios. Vuelve a ti a Dios.
Si hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, sáname, Señor, yo recibo mi sanidad. Ahí donde tiene la enfermedad, dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo tu sanidad, Señor bueno. Tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Sí, amado Jesús. Arráncale un milagro, Señor. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu relación, cuida tu salvación. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y su preciosa palabra, que es el verbo que se hizo carne. Y no te olvides darle un clic a tu teléfono. Es importante que el pueblo de Dios conozca que la gratitud hacia Dios es una de las primeras ofrendas que debemos darle diario y en todo tiempo a nuestro amado Señor. Cuídense mucho, el jueves volvemos, 8 de la noche, hora de Carolina del Sur, si el Señor nos presta la vida. Bendiciones, amado pueblo.